Shalom, hermanos. En Lucas 17:20 tenemos un versículo muy conocido que me gustaría hablar acerca de eso. Es una pregunta que le hicieron los fariseos al Señor Jesús. Le dijeron, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. Cuando nosotros no vemos las cosas con mucha claridad, hemos incurrido en muchas especulaciones o muchas malas interpretaciones. Al Señor Jesús, cuando le hacen esta pregunta, Él tiene que basarse en la situación que se está viviendo, porque los fariseos, ellos pretendían que Él vendría como un Mesías que restauraría las cosas al tiempo como cuando fue el reinado de Salomón, donde los judíos tenían su propio reino, era el más importante de la tierra, era muy rico, no estaban en opresión como en ese momento que estaban de los romanos. Y cuando antes de pasar a eso, necesitamos estar seguros de dos cosas, que hay una naturaleza carnal en el hombre, carne y sangre, y hay una naturaleza espiritual, divina, que proviene del reino de los cielos, de donde están los ángeles, los querubines, los serafines, la presencia del Señor. El mismo apóstol Pablo nos reitera que nosotros no debemos de andar en la carne, sino en el espíritu. Entonces nosotros tenemos la facultad de andar, de tener comunicación con Dios, de estar en el Espíritu por haber obtenido el Espíritu Santo de Dios. Y a la vez tenemos la facultad de estar en un cuerpo en esta tierra, de estar afectando nuestras familias, nuestra ciudad, tener un trabajo en este mundo material, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Entonces, cuando los fariseos le preguntan cuándo se restaurará el reino, y él dice, no vendrá con advertencia. En aquellos tiempos cuando un rey o un emperador o alguien llegaba a conquistar, sonaban trompetas y decía, ahí viene Nabucodonosor y nos va a someter, viene con su ejército, o viene las huestes del emperador en aquellos entonces, Nerón o cualquiera de los romanos que estuvieron, Julio César, todos ellos, había quien se adelantaba a ellos y decía, incluso tropas que llegaban y advertían. Pero el Señor dice, el reino de Dios no vendrá de repente, ni será como una invasión repentina, sino que depende de ustedes. Si literalmente la tradujéramos a un lenguaje popular, podríamos decir que el Señor dijo, el reino de Dios no vendrá repentinamente, sino que el reino de Dios depende de ustedes. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando el Señor entrega esta creación al hombre, lo pone como gobernador de esta tierra, lo pone como el amo y señor de esta tierra. Él se la deja, es un regalo que Dios le da al hombre a esta tierra. Entonces al hombre es al que le corresponde gobernarla. Cuando el hombre se corrompe debido a la desobediencia, entonces otro ser toma el control. Cuando Jesús vierte su sangre por nosotros y somos perdonados de nuestros pecados y se restaura el Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos la facultad de volver a ser hechos a la semejanza de Dios. Tenemos que quitar muchas cosas que hay en nuestra cabeza, muchos malos pensamientos, malos sistemas, que desaprender y aprender nuevos y volver a entrar en contacto con el reino de Dios, con lo espiritual, para traerlo a lo terrenal. El Señor dijo, como es de tu reino en los cielos, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. Está haciendo una diferencia.
No significa que aquí vamos a ver físicamente ángeles como policías o ese tipo de cosas. El Señor nos está dando la oportunidad de reintegrar esta tierra a su voluntad. Su voluntad era que nosotros la gobernáramos, la hincháramos, la llenáramos, la sojuzgáramos bajo el reino de Dios, bajo los estatutos divinos. Entonces tenemos que tener muy claro que de nosotros depende. Si tú creces espiritualmente en las bases de Dios, en los mandamientos de Dios, vas a afectar a tu familia. Ella a la vez va a afectar a la sociedad. La sociedad va a buscar unos términos políticos que guarden su nación. Entonces, ahorita, en estos tiempos de elecciones, nosotros tenemos que tener la facultad de ver los principios que están bajo el gobierno de Dios, principios morales principalmente, porque ahorita estamos viviendo una lucha y nosotros, de nosotros depende, el reino de Dios está entre vosotros, de nosotros depende. Entonces tu incursión desde tu persona, tu familia, tu sociedad y política es en donde podemos traer que esa paz de Dios, esa justicia de Dios sea asentada aquí en la tierra. El reino de Dios no vendrá repentinamente como un conquistador que va a someter de repente a todos. De nosotros depende. Shalom.